Dice así la palabra del Señor en Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hace 20 años atrás, cuando hablamos de nuestra nación, todas las iglesias esperaban con gran alegría el mes de diciembre. Hace 20 años atrás, la mayoría de las iglesias, por no decir todas, estaban anhelando que llegase diciembre para tener esos tiempos tan maravillosos en la casa del Señor. Hace pocos años ha comenzado un conflicto que estuvo en siglos anteriores, pero se ha recrudecido en el último tiempo, y me llama tanto la atención que hoy muchas iglesias, o un gran número de iglesias, está celebrando la Navidad, proclamando la Navidad, y otras están discutiendo que no se debe celebrar la Navidad, que no se debe proclamar la Navidad. Y el diablo haciendo de la suya, y el mundo haciendo su fiesta, su parranda, porque eso sí no tienen una Navidad verdadera. Cuando nosotros hablamos de la esencia de las cosas, como cubanos nosotros debemos entender, y entendemos muy bien lo que es la cuestión de la esencia. Por ejemplo, nuestro café, el café cubano, está al límite de perder la esencia de lo que es un verdadero café. Estamos al límite. Ya cuando uno toma café, fíjense a dónde llega la tradición cubana, que cuando usted está tomando café, usted dice, pero no me sabe el chícharo, no me da el saborcito que tiene. Es decir, que ya casi el café está al límite de perder su esencia de lo que es café. Ha llegado usted, recuerdo un pastor de nuestra obra, hace muchos años llegó a un lugar y le ofrecieron un poco de café, y después de tomar el café, él dijo, muy buena la intención, pero poco el polvo. Cuando hablamos de esencia, incluso los joyeros, cuando están desarrollando su arte para hacer los anillos, sus prendas, las cadenas, hay una esencia de oro que debe permanecer en esa aleación para que no se corrompa y sea todavía oro en su máxima esencia. Cuando nosotros hablamos de Navidad, es cierto que la Navidad tiene algunos temas que son discutidos, como la fecha, como si que los adornos, si debe tener esto, que si debe tener lo otro, como un Papá Noel, como muchas de estas cosas que se le ha introducido al evento. Pero he titulado en esta mañana la exposición de la palabra, no perdamos la esencia de la Navidad. Si perdemos la esencia de la Navidad, nos pasaría como si perdiésemos la esencia de diferentes cosas. Cuando tú pierdes la esencia de un evento, cuando pierdes la esencia de una doctrina, vas a entrar en tantas discusiones y en tantos elementos que te vas a olvidar de lo que Dios declaró en su palabra. Hoy nosotros estamos contentos porque tenemos una Navidad. Hoy estamos contentos porque esa Navidad continuó su evento a una cruz. Hoy estamos más que contentos porque ese evento de la cruz llegó a una tumba. Y más que super, mega, ultra, archi contento porque la tumba está vacía y nuestras vidas están llenas de aquel que nació, murió y resucitó. Si perdemos la esencia de la Navidad, hoy mientras unos están pecando en todas las fiestas y parrandas de Navidad, otros están celebrando o proclamando la esencia de la Navidad, y otros están discutiendo si hacer algo o no, perdiendo su tiempo. Quiero hablarle de a modo de introducción, tres grandes pensadores de los reformadores. El primero de ellos fue Martín Lutero. ¿Quién no conoce a Martín Lutero? Martín Lutero en sus escritos dijo, la iglesia debería proclamar la Navidad, la iglesia debería anunciar la Navidad, porque ella nos muestra que Cristo nació y se hizo hombre. Eso fue en el siglo XVI. Martín Lutero proclamó esto. Incluso, según la historia, se cree que Martín Lutero fue uno de los primeros en tomar un árbol y ponerle velas y decir, la luz de la Navidad es Jesucristo. Independientemente que, según la historia, ese árbol es escandinavo, y otras personas que no eran creyentes lo usaron para el dios Odín y todas esas perversiones. Más Lutero dijo que ellos lo usen para eso. Nosotros vamos a usarlo para adorar a Cristo. Incluso hay un señor antes de Lutero llamado Bonifacio. Fue un misionero inglés que trabajó en Alemania.
y él se cree que fue el primero en tomar un árbol y decirle a la iglesia, aunque los paganos hagan esto, vamos nosotros a declarar que Cristo nació entre nosotros. Así que Lutero dijo, ¿es bueno celebrarla? Hay otro reformador llamado Ulrico Zwinglio. Este se fue a otro extremo y él dijo, si la Biblia no declara este acontecimiento, entonces no debemos hacerlo. Muchos estuvieron de acuerdo con él, en Suiza, en muchas partes de Europa. Y él dijo, la Navidad como no está en la Biblia, que hay que celebrarla, entonces la iglesia no debería hacerla. Y es una postura que se respeta. Y Calvino, Juan Calvino, que tuvo la esencia de lo que Lutero dijo y de lo que Ulrico Zwinglio dijo, él llegó a un punto que yo creo que debería ser el punto de la iglesia actual. Y él dijo, si una iglesia entiende en Jesucristo que puede tomar la fiesta y proclamar que Cristo vive, ¿quién puede juzgar a esa iglesia que lo está haciendo para adorar a Cristo? No adorar un árbol, no adorar un adorno, no adorar un demonio, sino adorar que Cristo vive. Y él dijo, y si otra iglesia prefiere no hacerlo, pues bien, que se respete, que no lo haga, pero que no se juzguen los unos a los otros, porque mientras unos están peleándose, si lo hacemos o no lo hacemos, miren, la verdad dice que Cristo vino y vino a dar vida, y el mundo se sigue perdiendo. El tema de debate es que si el 25 de diciembre o no, según muchos estudios más recientes, se acerca que es muy probable que no haya sido el 25, pero no estamos celebrando un día. Estamos proclamando un evento de que el Rey de Reyes se hizo hombre para darnos salvación. Así que yo creo que en nuestra esencia, como el buen samaritano, sigamos proclamando en diciembre que Cristo vino y el resto del año que Cristo está con nosotros y trae salvación. Mientras algunos todavía sí hacemos, no lo hacemos, que si no sé qué, que si qué sé yo, sigamos proclamando que Cristo vive. Si usted pone su casa llena de adornos, pues póngalo. Si ponemos en la iglesia adornos, pues los ponemos. Pero nadie va a adorar a un árbol, nadie va a adorar al demonio, nadie va a adorar incluso un evento, sino que proclamamos. Si fue en diciembre, si fue en septiembre, donde es las otras fechas que parecen estar más acertadas, lo que está claro que en este tiempo es cuando el mundo entero se volca a decir que hay una Navidad, y mientras algunos pierden la esencia, proclamemos nosotros la verdad de la Navidad, que Cristo es el único que puede dar salvación. Quiero hablar entonces de 5 razones por la cual nosotros debemos tener una idea clara para no perder la esencia de la Navidad. Primer propósito de la Navidad. ¿Para qué tenemos una Navidad? ¿Por qué la Biblia nos habla de ese nacimiento? En primer lugar, para revelar al Dios invisible. Dice la palabra del Señor en Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cuando vemos en el Antiguo Testamento las manifestaciones de Dios, donde muchos hombres vieron parte de esa revelación, donde Dios se mostraba, pero no en toda su plenitud de gloria. Ahora vamos a ver que en un pesebre, escúchame, mientras hay gente diciendo que ese pesebre, que en realidad no fue ni en el pesebre, que en realidad fue en otro lugar, que si no sé qué, Dios, el dueño del universo, el creador de los cielos y la tierra, se hizo hombre. Tú puedes entender que Dios se hizo un niño. Estas son las cosas que nos habla de la esencia. Yo creo que nadie en su sano juicio, incluso aunque sea un recién convertido que esté creciendo en el Evangelio, se le ocurriría adorar un niño. Y que en una obra de teatro vamos a adorar a ese niño. Bueno, es verdad, porque todos sabemos que Cristo, una etapa de su vida fue niño y no se quedó allí. Y es cierto que hay que entender esto. Usted se imagina la adoración de todos esos grupos que vamos a hablar en semanas posteriores, Dios mediante. Simeón, Ana, los pastores, los sabios, ellos adoraron a un niño. Ellos adoraron a un niño, y cuando ellos miraban al niño, ellos decían: este es el rey de los judíos, este es el Salvador. Esa esencia no podemos obviarla, hermanos. El milagro más grande de la Navidad, ¿sabe cuál fue? Que Dios se hizo carne.
que Dios se hizo carne. ¿Y sabe por qué? Porque tú y yo lo necesitábamos. Si hay una Navidad es porque el hombre necesitaba que Dios hiciera carne. ¿Y sabes por qué? Te digo más. Porque fue el mismo Dios el que antes de crear los cielos y la tierra, dice el apóstol Pedro, ya había preparado de antemano que el Cordero viniera. Y Dios no podía derramar sangre si no había una encarnación. Dios mismo no podía experimentar la muerte si no había humanidad. Así que el milagro que las mentes más brillantes todavía no pueden descifrar es cómo Dios se hizo hombre. Pero la realidad es que el creador de los cielos, el creador de la tierra, el creador de los frutos, el creador de los árboles, el creador de los animales, estuvo en manos de María, aprendiendo a hablar, aprendiendo a caminar. Como en una ocasión dije esto y a algunos le dio casi que un infarto. Pero el niño Jesús también hizo pipí, también hizo caca. Era un niño, no era un robot. Algunos piensan que ya cuando le dan a María el niño, mira, nació, y Jesús dijo, salve madre, gracias, pero yo estoy bien, recuerda, yo soy Dios. No, es el niño que ha tomado la esencia. Recuerda, ¿quién estableció el proceso del nacimiento? Fue Dios. Y Dios mismo, el proceso que Él estableció, Él vino por ese proceso. Mire, mientras hay personas discutiendo si lo hacemos o no lo hacemos, yo seguiré proclamando que Dios se hizo hombre para morir en una cruz. Recuerda, siempre debemos ver la Navidad como ese primer capítulo de la muerte en la cruz. Sin Navidad no hay cruz. Sin Navidad no hay tumba vacía. ¿Por qué razón? Porque Dios se hizo hombre. Nadie va a adorar a un niño. Solo unos cuantos o unos cientos tuvieron la oportunidad de adorar a un niño. Hoy nosotros no adoramos al niño, hoy nosotros adoramos al que se hizo niño por amor a nosotros. Alguien dice, gloria sea el nombre del Señor. Así que cuando hablamos de la Navidad y hablamos de su esencia, Cristo vino para revelarnos al Dios invisible. Cuando dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Los misterios más grandes de aquel nacimiento estaban en ese niño, en aquel pesebre. ¡Qué increíble! Aquí hay madres. ¿Usted recuerda cuando le entregaron por primera vez a su criatura? Que se lo pusieron en las manos y usted cargó a su niño, a su niña o a sus varios hijos. ¿Usted recuerda ese sentimiento? Los padres que estamos acá, cuando nos presentaron a nuestros niños por primera vez, a nuestras niñas nos las dieron. Ese sentimiento María lo tuvo, pero diferente al universo entero. Porque no era sencillamente su hijo, sino que era el Hijo de Dios que ella había servido como el puente para que ese niño se hiciera, para que ese Dios se hiciera humano. Cuando vamos al concepto, hay un momento, fíjense si este concepto fue difícil para los mismos apóstoles, ya más adelante en el ministerio de Jesús, que dice Juan 14:9, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? La esencia de aquel pesebre, años después, alrededor de 30 años después, ahora Cristo le está diciendo a los apóstoles, está hablando con ellos, y uno de ellos le dice, Señor, muéstranos al Padre y para nosotros ya es suficiente. Y Cristo le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Nadie puede llegar al Padre si no es a través del Hijo. Nadie puede llegar al cielo. Nadie puede tener salvación si no es por medio de aquel que se hizo hombre y murió en una cruz y resucitó. Como hombre murió y como Dios nos da lo que ningún hombre nos puede dar, la eterna salvación. Alguien dice, gloria a Dios. Entonces es interesante cómo todavía hay personas que siguen que si la fecha, que si este punto, que si otro punto. Cuando tú y yo decimos que las mentes discutan, yo sigo proclamando que Cristo nació entre nosotros. Alguien dice amén. Y cuando Jesús mismo se refiere a Felipe, le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hoy hay iglesias que ya no es que solo se opongan a la Navidad, es que se oponen a todo el evento. Hay incluso hoy teólogos que dicen que hay una diferencia entre Cristo hombre, el Jesús histórico. La realidad es que Jesús fue histórico, ¿sí o no? Claro que lo fue, la historia lo demuestra, pero ese Jesús histórico no fue sencillamente hombre, fue Dios
hecho hombre. Y fue por medio de un nacimiento único e irrepetible. No ocurrirá jamás. Y tú y yo decimos, el acontecimiento más grande de la historia. ¿Sabe quién fue el primero en celebrar la Navidad? El Dios de los cielos. Movió a los ángeles, movió a los pastores, movió a los sabios y el universo entero. Mientras Herodes estaba en su palacio perdido, mientras los paganos estaban perdidos, el mundo entero está siendo movido desde todos los horizontes, desde todos los continentes, y vienen porque el Hijo de Dios viene a la tierra. Ese evento, esa fiesta la hizo Dios. Es cierto que no hay un versículo que nos diga celebren la Navidad, no está. Si hay pasajes declarados cuando Jesús mencionó hagan esto en memoria de mí, de la cena del Señor, vayan y hagan discípulos, pero tampoco hay un versículo que nos diga que no lo hagamos. Entonces, si rescatamos esa fiesta, yo reconozco que esto es una tradición. Escuchen, en los primeros 2 siglos no hay evidencia de que la iglesia estuvo celebrando la Navidad. No hay, sino a partir del siglo 3 y 4. Pero la cuestión es, ¿y aquellos que lo celebraron? Y nosotros lo que celebramos hoy, porque incluso puede que haya diferencia entre lo que muchos en la historia hicieron y lo que tú y yo hacemos hoy. Si hoy celebramos la Navidad y damos la gloria a Cristo y el centro es Cristo y tratamos de que todo lo que se haga sea para que la gente entienda que hay salvación solo en Cristo, ¿qué impide que podamos tener este evento tan maravilloso? El mismo Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Recuerden, no es darle ahora adoración al niño. Esa oportunidad ya nosotros no la tenemos, pero no la necesitamos. Cuando hacemos una obra es recordando aquel evento maravilloso. ¿Por qué no hacerlo? Que los católicos tomen y en la historia ponen a Melchor, Gaspar, Baltasar y todas estas cosas. Ok, yo no tengo problema con esos eventos, con esos detalles, pero la esencia, que Cristo se hizo hombre, eso no lo podemos obviar. De hecho, uno de los elementos que usted y yo conocemos, mire, nuestra nación es atea. Aunque diga que son laicos, son ateos. Llevamos años y años y años. ¿Qué es lo que se empieza a proclamar por la televisión ahora en Navidad? Que si el 1 de enero, que si no sé quién, que si la fecha qué sé yo, que si fulano falleció, que si el otro no sé qué. Y el mundo entero, con los arbolitos, con las cosas, las casas con las lucecitas, con todo eso. Una parte diciendo Cristo nació y otra parte esto es parranda, esto es fiesta. Quizás aquí haya alguien que haya estado en uno de estos países en diciembre. Es maravilloso el evento. Y si en medio de ese evento, usted y yo que tenemos la luz de Jesucristo, nos ponemos y cuando la gente dice, no, Navidad es parranda, fiesta, y usted y yo le decimos, no, Navidad es fiesta, pero fiesta en los cielos cuando se arrepienten los pecadores. Nosotros, y muchos de los que estamos aquí que llevamos años en la iglesia, sabemos que en este tiempo de Navidad, personas que nunca han venido a Cristo o que nunca han venido a la congregación del Señor, se acercan y vienen a los cultos. Y es una oportunidad. El mundo entero está hablando de la Navidad, bien o mal. ¿Por qué tú y yo no podemos hablar de la esencia de la Navidad? Que Cristo vino y vino para dar vida y vida en abundancia. No perdamos la esencia, amados hermanos. No perdamos la esencia. Es cierto que hay discusiones sobre cosas secundarias o terciarias, pero tú y yo tenemos la esencia, que Cristo vive y vive entre nosotros. Segundo elemento de la Navidad que nos recuerda una idea maravillosa para no perder su esencia. Cristo vino para reconciliar al hombre con Dios. Vino para mostrarnos a Dios y vino para reconciliarnos con Dios. Fíjense lo que dice 2 Corintios 5:19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Si en el tiempo de Navidad la iglesia solamente declara la fiesta y en medio de esa fiesta no declara el mensaje de salvación, entonces sí es una Navidad en vano. Voy a repetir esto. Si en medio de las Navidades la iglesia solo adorna, hace obra, hace cantata y hace todas estas cosas y no declara la esencia que es que el mensaje de salvación, entonces fue solo un momento bonito.
Alguien dijo en una ocasión, pero ustedes los cristianos toman esa fiesta que es del diablo, que no sé qué, y están haciendo esto, y ahora cuando predica dice, no, disculpa. Nosotros los cristianos tenemos un llamado a predicar los 12 meses del año, a predicar los 12 meses, los 7 días de la semana, a predicar en todo momento, en todo lugar, que Cristo vino a nosotros para darnos salvación. En diciembre lo hago desde la plataforma que se nos permite. Es cierto que según algunos no fue en la fecha de diciembre, pero ya tenemos diciembre. Por una cuestión estratégica, objetiva, por una cuestión evangelística, cuando en diciembre la gente está hablando que si la fiesta, que si el nuevo año, si todo eso, yo le digo, venga a la casa de Dios para que veas lo que es una Navidad, para que veas de dónde salió todo. Que un niño, que Dios, a través de un niño, vino a nosotros para darnos salvación. Emmanuel, Dios visitó a la humanidad de una forma que nadie más lo puede hacer. Y fíjense entonces cómo el texto dice que Cristo estaba reconciliando consigo al mundo. Cuando hablamos de la esencia de la Navidad, es reconciliación. Cuando hablamos de aquel evento en aquel pesebre, de aquel evento que se encadena con o es consecutivo con la muerte y resurrección, cuando hablamos de todo ese evento, uno de los textos que nos promueve lo que es la Navidad. Tienen buenos pulmones esos niños cantando ahí atrás. Gloria a Dios, que eso es una bendición. Gloria a Dios que mire, déjame hacer una pausa. Pero eso es otra de las cosas hermosas de la Navidad. Yo recuerdo cuando niño, esas mismas cosas. Que uno decía, vamos a la iglesia porque vamos a cantar que el niño nació, que el niño Jesús nació y todas estas cosas. ¿Esos niños ustedes creen que estarán adorando a un demonio? ¿Estarán adorando un árbol? No, hermanos, la esencia, no perdamos la esencia. Yo he visto a lo largo de los años muchas personas en estos tiempos venir rendido a los pies de Cristo, como lo he visto en otras fechas, pero porque no haya certidumbre de una fecha o no, lo que sí es real. Mire, está en tela de juicio si nació el 25, pero jamás estará en tela de juicio que nació, porque nació, vive entre nosotros. Alguien dice amén. Entonces, no la fecha, sino el evento. Cuando Cristo dice, o la palabra del Señor dice que Él nos encargó la palabra de reconciliación por medio de la Navidad o por medio de estas fiestas, al igual que en otros momentos de la iglesia, proclamemos que Cristo es el que reconcilia al hombre con Dios. Si la gente prefiere irse en sus parrandas, aunque usted sabe que, vaya, menos en Cuba, en muchos de estos países de alto consumo, según las estadísticas se cree, por ejemplo en Estados Unidos, que este es el mes donde más el americano derrocha dinero en cosas, cualquier cosa, en regalos, en comida, en no sé cuántas cosas. Puede ser que usted en su casa no tenga un arbolito armado, no tenga la lucecita, por dos razones: porque cree que no lo estima necesario, o por la otra, que es casi la más segura, porque no, ¿de dónde hay arbolito? Hace 5 años aquí no venden arbolito. Pero aún así, aunque no pueda tener la lucecita, mi esposa está loca por la lucecita y todas esas cosas, y aunque no pueda tenerla, el Cristo de la Navidad sí está con nosotros. La luz de Jesucristo está alumbrando nuestra vida, independientemente que pongamos la casa o más o menos adornada. La cuestión, hermanos, es cuando tú entiendes la esencia de la Navidad, tú descansas en estos puntos. Viene alguien y te dice, eso es del diablo, eso es satánico, eso es diabólico. Ok, no lo hagas, porque tampoco tú puedes obligar a una persona contra su conciencia a que no haga algo. Pero si usted entiende que la esencia de la Navidad es lo que estamos hablando, que Cristo vino para reconciliar al mundo y quiere adornar su casa y poner todas estas cosas, pues hágalo. Eso se llama madurez cristiana. No estamos hablando que usted tome un ídolo, una Virgen de la Caridad, una Santa Bárbara, y la ponga en la sala de su casa. Ningún cristiano hace eso en la Navidad. Ahora, cuando la palabra del Señor nos muestra esta esencia de la reconciliación, mire lo que dice primera a Timoteo 2, 5 al 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, al cual se dio a sí mismo el rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Otra de las cosas que recordamos en Navidad es que solo hay una forma de llegar a Dios, y es a través de Jesucristo. Cuando hablamos de aquel pesebre, no vamos a adorar el pesebre.
Vamos a adorar al que se hizo hombre en aquel pesebre y continuó la historia. Y hoy está con nosotros. Cuando usted ve el pesebre y el niño, yo creo que todos de alguna forma pensamos eso, ¿verdad? Nadie dice, ay, ese niño, Señor, gracias. No, sino que el Espíritu Santo que habita en nosotros decimos, gracias, Señor, porque ¿cómo imaginar que tú siendo Dios y estando conmigo, perdonando mis pecados, lavando mis culpas, fuiste en algún momento como ese niño? Por amor a nosotros. Dios se hizo hombre por amor a nosotros. ¿Alguien puede decir amén? Entonces, en cuanto a ese punto, Cristo vino para reconciliarnos con Dios. Otra de las ideas que nos habla de la esencia de la Navidad es que Cristo vino para proveer un ejemplo a los creyentes. Dice la palabra en 1 de Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El contexto de este pasaje habla del sufrimiento y la sumisión de la vida cristiana. De hecho, la propia esencia de la Navidad nos muestra algo que si el cristiano hoy lo tuviera, no discutiera tanto cosas secundarias. Y es la humildad. ¿Qué fue lo que hizo Dios en medio de la encarnación que Filipenses nos declara? Dice que se vació, se autolimitó, se despojó, dice la Reina Valera. Y esa idea de despojó es una palabra griega kenosis, que significa él mismo se autovació. Recuerda que en un momento determinado, allá en la cruz, o antes de ir a la cruz, Pedro corta la cabeza, la oreja, y Jesús dice, guarda, ¿no sabes que si yo quiero ahora mismo mando una legión de ángeles y aquí ya se acaba todo esto? Usted ve en un momento Cristo en la barca y se queda rendido, cansado. ¿Cómo entender que el Dios Todopoderoso está cansado de un día de predicar el Evangelio? Y aquel Jesucristo se queda rendido y las olas, tenía que ser un sueño profundo. Maestro, despierta que perecemos. Lo que los discípulos olvidaron es que él estaba dormido, no muerto. Dormido se despierta y detiene las olas. En un momento frente a la tumba de Lázaro llora. Dios hecho hombre llora. Eso nos habla a nosotros de cómo el mismo Dios se había autolimitado. Esa es la esencia de la Navidad que recuerda. Ninguna esencia de la Navidad te va a decir adora a Tamuz, adora al Dios Odín, adora a los sabios, a los magos. Ninguna esencia de la Navidad que sale de la Biblia te dice eso. La esencia de la Navidad te dice: Cristo se hizo hombre para que tú no te vuelvas Dios, porque eso dicen algunas religiones, para que tú te vuelvas un hijo de Dios. El Hijo de Dios se humilló, y en esa humillación nos muestra a nosotros que el propósito de la humillación era exaltarnos a nosotros como hijos de Dios por medio de la fe y el arrepentimiento. ¿Te das cuenta que no hay forma de entender eso y seguir luchando contra un evento que nos recuerda esa maravilla? De hecho, la palabra del Señor nos habla. Cuando se menciona el templo de Salomón, lea la Biblia y va a ver que muchas cosas que Dios no le mandó a Salomón, Él las puso en alguna de las cortinas. Y habían ahí incluso imágenes. Recuerda que habían en una de las partes que había hecho un mar y habían 4 bueyes y con la esencia allí, todos esos animales. A nadie se le ocurriría que se estaba adorando a los Baales. Nosotros tenemos libertad en Cristo, y esa libertad en Cristo tiene los límites en la palabra del Señor. Y si lo que vamos a hacer entendemos que no corrompe la palabra, que no desvía la adoración hacia otra cosa que no sea Dios, entonces usemos esa libertad con sabiduría. La humillación de Cristo en aquella cruz nos dio un ejemplo. Dice 1 de Juan 2:6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El propio texto nos muestra, amados hermanos, que la esencia de aquella Navidad, Él se hizo hombre para como hombre mostrarnos el camino al Padre. Recuerda que una de las cosas que Satanás intenta hacer es destruir a Jesús en aquel desierto. Y Cristo, usando la palabra, vence a Satanás en aquel desierto.
Y en la cruz, Cristo, usando su vida, vence la muerte por amor a nosotros. Por supuesto que no vamos a adorar a un niño, pero seguro que sí vamos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, que en una etapa de su vida se hizo niño. Cuando hablamos entonces de esta verdad, hermanos, la palabra del Señor nos muestra que la humanidad se divide en dos partes: los que siguen a Jesús y los que no le siguen. La esencia de la Navidad en este aspecto nos muestra que Él se hizo hombre para darnos ejemplo de cómo vivir para Cristo. La cuarta idea que nos habla de la esencia de la Navidad, que no perdamos la esencia de la Navidad, es que Cristo vino para destruir al diablo y sus obras. Lo que es la victoria. Dice la palabra de Dios en Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Usted se da cuenta por qué era tan necesario aquella muerte? ¿Por qué era necesario que el Cordero? ¿Por qué era necesario que Dios humanado muriese en aquella cruz? Dice la palabra, para destruir las obras del diablo. Cuando, hermanos, nosotros hablamos de estos eventos, fíjense la tendencia en nuestro país. Que el 4 de diciembre la gente se viste de amarillo y el 17 la gente se viste de morado. Hay ocasiones que a los cristianos ha cogido eso desprevenido y usted ha ido ese día al trabajo con ese color. Conozco a algunos que es que nosotros los cristianos no estamos detrás de las fiestas del diablo y no nos interesa, pero ha habido un que otro momento un cristiano que ha ido al trabajo ese día con el color. Y he escuchado testimonios de algunos de ustedes también, que la gente dice, fulano, pero tú no eres cristiano. Y dice, por supuesto. ¿Y qué tú haces con ese color? ¿Quién dijo que ese color es del diablo? ¿Quién dijo quién dijo que el diablo es dueño de algún color del universo? Pero es interesante que mientras en Cuba un gran por ciento espera la fecha del 4 de diciembre y la del 17 de diciembre, qué bueno saber que tú y yo estamos esperando que nuestro Salvador venga, y en una fecha como esta estamos proclamando que ya Él vino, que ya Él hizo su primera venida y muy pronto vendrá otra vez en su segunda venida. Cuando hablamos de Navidad estamos diciendo que solo Cristo viene 2 veces, y la primera ya la hizo. En aquel pesebre comenzó. La segunda está por venir. Y el que no adore, el que no acepte, el que no viva para aquel Dios que vino en aquella forma humillada, en aquel pesebre, que fue a la cruz y resucitó, ay de la segunda venida. ¿Sabe por qué nosotros damos tantas gracias al Señor, incluso por este evento de la Navidad? Porque Cristo llegó a nuestras vidas, como mismo entró en aquella ocasión a Jerusalén, en aquella última semana, en aquel pollino. Algunos de nosotros tuvimos un encuentro pacífico, por decirlo de alguna manera, con Dios. Algunos vinimos al Señor porque alguien nos habló, porque alguien nos trajo a la iglesia. Otros vinimos al Señor en términos conflictivos, por dolor, por sufrimiento. Pero ¿sabe qué es lo que nos hace bendecidos supremamente? Que no importa por qué razón viniste a Cristo, lo que importa es que estés en Cristo y que proclames que Él vino para darnos vida y vida eterna. Alguien dice, gloria al Eterno. Así que cuando la palabra del Señor nos habla que Él vino para destruir las obras del diablo, Colosenses nos muestra en el capítulo 2, verso 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este texto nos declara algo que no nos dicen los evangelios. Los evangelios describen el acontecimiento histórico. Colosenses, escribiendo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está hablando de lo que estaba ocurriendo en el mundo espiritual que nadie estaba viendo. Yo creo que así también nos pasa con la Navidad, que era mucho más que un cumpleaños, era mucho más que un acontecimiento hermoso en los cielos, que por primera vez vamos a ver un coro celestial derramándose desde esa manera en Belén, como nunca antes, cantando Hosana, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Ese es el mensaje de Navidad.
Esa es la canción más hermosa de Navidad y la cantaron ángeles celestiales. Gloria a Dios en las alturas. ¿Por qué gloria a Dios en las alturas? Porque el Dios de las alturas vino a la tierra. ¿Por qué paz en la tierra? Porque el Dios que vino a la tierra es el único que puede traer salvación. Eso es Navidad. Que alguien adore al diablo en medio de la Navidad, cuentas dará a Dios si no se arrepiente. Pero los cristianos adoramos al Dios que en la Navidad se hizo hombre, que en la cruz pagó nuestros pecados y que en la tumba mostró la victoria del Evangelio. Creo que hace algunos años predicamos cómo la Navidad era como ese primer capítulo o uno de esos primeros capítulos de un libro, que cuando usted le dan un libro, si está a partir del capítulo 3, 4, 5, 6 y no tiene los primeros, normalmente una de las cosas que hacen los escritores, al menos los contemporáneos, es en los primeros capítulos poner las partes introductorias, explicar los elementos, explicar la esencia de la tesis, de lo que va a desarrollar. Yo creo que la Navidad es como ese primer capítulo en la historia de la redención, donde nos muestra cómo hay una cruz, cómo hay una tumba vacía, cómo hay pecados perdonados por medio de Cristo. Pero en ese primer capítulo dice, mira, todo esto fue posible porque Dios se hizo hombre. De otra manera no podía morir, de otra manera no podía derramar su sangre, de otra manera no podía mostrarnos el camino al Padre, sino por medio de la cruz. Así que en este texto debemos entender que Cristo vino para destruir las obras del diablo, y como el mismo Colosenses los muestra, en aquella cruz Él venció sobre Satanás y sus demonios. Qué interesante que el movimiento que Satanás hizo en el tiempo del ministerio de Jesús, cómo se mueven y se ven en Jerusalén los endemoniados por todos lados, y en las tierras bíblicas endemoniados por todos lados, y manifestaciones demoníacas por todos lados. Uno de los eventos más terribles en el nacimiento no fue el nacimiento en sí, sino fue los daños colaterales. Herodes, cuando se entera, ¿recuerdan? Él dice, vayan, averigüen dónde está y díganme para que yo también vaya y le adore. En los daños colaterales de la Navidad, hoy nosotros nos enfocamos en aquel niño que nació para darnos vida eterna, pero muchas mujeres en Israel, muchas mujeres en Belén, en las tierras bíblicas, sufrieron amargamente. No porque el niño que nació, sino por lo que aquel perverso hizo para tratar de matar a ese niño, matar a todas las mujeres que tenían, a todos los niños de aquellas mujeres. Cuando nosotros hablamos de aquel nacimiento, es para todos. Dios no hace acepción de personas. La propuesta de salvación es para el hombre, para la humanidad, para aquel que se arrepiente y se humilla. Y en base a eso entendamos que Satanás no tiene nada que hacer en cuanto a aquella cruz. Satanás no tiene nada que hacer en cuanto a aquel pesebre. El único problema es que hoy hay muchos que estén discutiendo si lo hacemos o no lo hacemos. Otros ganamos tiempo, lo hacemos y adoramos a Cristo. Respetamos el que no lo haga, pero proclamamos que Cristo nació, que Cristo murió y que Cristo resucitó. ¿Alguien dice amén? Entonces la Navidad es ese primer capítulo que dice, escucha, algo grande va a ocurrir. ¿Recuerda que eso lo profetizó el mismo Simeón? Cuando habla del niño y lo ve, dice, han visto mis ojos la salvación de Israel. Aquel anciano sabía que aquel niño no se iba a quedar en ese tamaño. Aquel anciano sabía por medio de la revelación de Dios que ese niño era la salvación del mundo. Y el último o la última idea que quiero compartir, que nos ayuda a no perder la esencia de la Navidad, es que Cristo vino para glorificar al Padre. Dice la palabra del Señor, quiero leerte 3 textos importantes. Juan 13:31, entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Juan 14:13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré porque el Padre sea glorificado en el Hijo. Y Juan 17:4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Te das cuenta cómo empezó aquella Navidad? Los pastores, el grupo más pobre de Israel, los sabios desde Oriente, los más
avesados en las investigaciones de las profecías que estaban allá posiblemente por Babilonia, que muchos creen que estos hombres estaban leyendo los escritos de Daniel que estuvo en Babilonia, y muchos creen que murió allá. Es decir, que aquella gente no es que, bueno, vamos a ver qué pasa. No, aquella gente estaban estudiando cuándo venía el Salvador del mundo. Y los cielos y el coro angelical. ¿A usted no le ha pasado alguna ocasión en alguna de estas cantatas o ha sido un concierto musical cristiano que usted siente es la presencia de Dios ministrando su vida? Y es cantado por personas que son pecadores, que han sido redimidos, pero son pecadores. Usted se imagina esa alabanza de aquellos que fueron creados específicamente para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores por la eternidad, a los ángeles. Y en medio de todo esto, el nacimiento comienza dando gloria a Dios en las alturas. Y el mismo Cristo termina diciendo en aquella cruz: Tetelestai, consumado es. Aquello que comenzó en gloria, ahora terminaría en gloria después de esos 3 días, al tercer día, en aquella tumba vacía. No perdamos, amados hermanos, la esencia de la Navidad. Todo lo que hacemos debe dar gloria a Dios. Lo vuelvo a repetir. Si alguien decide no adornar su casa, si alguien decide en esta fecha alguna iglesia, ¿cómo sabemos que lo han hecho, hermanos? Decide no hablar de la Navidad y hablar del Evangelio. Está bien que lo hagan. Si nosotros, como hemos decidido hace muchos años, proclamar la Navidad, entendemos que en las luces, entendemos que todas estas cosas, aunque si usted recuerda hace un tiempo, les enseñé sobre San Nicolás de Bari, sobre el Papá Noel. Yo personalmente, en mi casa, no permito un Papá Noel. Usted decide lo que usted entienda, porque ese Papá Noel es una interpretación de un santo de la Iglesia Católica, San Nicolás de Bari. Quizás alguien dice: no, pastor, nosotros lo tenemos ahí como un muñequito. Está bien, tú tienes libertad para hacerlo, pero yo no te voy a condenar al infierno por eso, porque tampoco creo que muchos que no lo conocen estén adorando a San Nicolás de Bari. Algunos cristianos que le he dicho: mira, cuidado, porque esto de aquí es donde viene. Me dicen: bueno, está bien, no lo vamos a hacer. Ahora, es más peligroso que usted le diga a su niño chiquito: mira lo que te trajo Papá Noel. Mira lo que te trajo Papá Noel en tiempo de Navidad. ¿Sabe por qué eso es peligroso? Porque Papá Noel no es el dueño de la Navidad. El dueño de la Navidad es Jesucristo. Quien trae salvación es Jesucristo. Incluso si le vas a dar un regalo a tu hijo, enséñale la verdad desde pequeño. No le, es un cuento, es una mentira. Eso surge por la idea de los regalos y todo esto, que hacía falta poner a un viejito pascuero. Recordemos que en la Navidad nuestros hijos, sí hubo gente que trajo regalos, y fueron aquellos sabios del Oriente. Esos sí trajeron regalos y los trajeron al Señor. Hoy nosotros no tenemos un regalito para dar al Señor, pero se lo podemos dar a nuestros hijos y recordarle que como mismo aquellos sabios trajeron aquellos regalos para Jesucristo, nosotros hoy nuestra vida se la damos en regalo, en ofrenda a Él. Y cuando le demos los regalos a los niños, désemelo. Es decir, vamos a dárselo, pero vamos a recordarle la esencia de la Navidad. A modo de resumen, no perdamos la esencia de la Navidad. Recordemos que Cristo vino para revelar al Dios invisible. No perdamos la esencia de la Navidad. Recordemos que Cristo vino para reconciliar al hombre con Dios. No perdamos la esencia de la Navidad. Recordemos que Cristo vino para darnos ejemplo a los creyentes. No perdamos la esencia de la Navidad. Recordamos que Cristo vino para destruir al diablo y sus obras. Y en último lugar, no perdamos la esencia de la Navidad. Recordemos que Cristo vino para dar gloria al Padre en todo. Esa es la esencia de la Navidad. Lo demás se discute, se valora o se hace. Yo prefiero la postura de Calvino en la parte que él decía: si una iglesia decide no hacerlo, libre es y entenderá por qué. Si otra iglesia decide hacerlo, libre es y entenderá por qué. Pero lo que hagamos, que sea para dar gloria al Señor en el tiempo de Navidad y el resto del año. Recordemos que las luces de la Navidad hoy somos nosotros, donde le vamos a mostrar al mundo que Dios
hace alrededor de 2000 años atrás aproximadamente, se hizo hombre en aquel pesebre. No se quedó en el pesebre, fue a una cruz. No se quedó en la cruz, fue a una tumba. Tampoco se quedó en una tumba, ascendió al Padre y hoy está con nosotros. Cristo es la esencia de la Navidad. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor, gracias por tus verdades, gracias por tu misericordia. En tus manos estamos, te bendecimos y te damos gloria. Ayúdanos, oh Dios, a vivir, a proclamar, a predicar la esencia de la Navidad, que hay salvación solo en Cristo Jesús. A tu nombre damos gloria y te decimos amén y amén. Muchas bendiciones, amado.